Hermanos, que el Señor les bendiga. Mi nombre es Richard Rodríguez y somos la Iglesia de Dios Central de San Antonio, donde nos pastorean los hermanos José Daniel y Socorro Montañez. Como siempre, primeramente quiero agradecer a Dios que me ha dado nuevamente la oportunidad de estar aquí con cada uno de ustedes a través de las redes sociales. Y también siempre quiero agradecer a mis pastores que me han dado nuevamente la confianza de poder traer el estudio bíblico en esta mañana. Y en el día de hoy vamos a seguir continuando con este estudio que hemos comenzado hace varias semanas bajo el tema Puesto los ojos en Jesús. Esto es un estudio a la epístola a los Hebreos. Y hemos estado utilizando como base bíblica el capítulo número 12, el versículo número 2, donde el autor de Hebreos nos dice a cada uno de nosotros, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y la semana pasada continuamos estudiando los versículos del 6 al 9 del capítulo número 6 de Hebreos y estuvimos estudiando sobre la seguridad de salvación, de cómo Jesús nos sostiene en sus manos y nos cuida a cada uno de nosotros. También estuvimos estudiando de cómo esto se reflejó tanto en la vida de Pedro como en la de Judas, donde vimos cómo Jesús intercedió por Pedro para que el diablo no lo tocase. También estuvimos estudiando sobre de que una de las razones por la cual nosotros tenemos que poner nuestros ojos en Jesús es para que podamos estar seguros en las manos del Señor, que es nuestro Salvador. Y así, hermanos, en el día de hoy vamos a continuar analizando los versículos del 4 al 12 del capítulo número 6 de Hebreos, pero antes de entrar a estudiar estos versículos, vamos a orar en el día de hoy. Señor, te damos gracias por este día. Gracias por tu amor, gracias por tu bendición. Gracias por permitirnos estar aquí en esta mañana para adorar tu nombre, Señor. Señor, yo te pido que se haga tu voluntad, Señor, que sanes al que esté enfermo, que libertes al que esté atado, Señor, y sobre todo que des salvación al que necesita de tu salvación. Señor, te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahora, hermanos, busquemos nuestras Biblias, el capítulo número 6, y vamos a leer los versículos del 4 al 10 del capítulo 6 de Hebreos. Y dice así: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. En la lección pasada presentamos las 4 interpretaciones más conocidas sobre estos textos y estudiamos las interpretaciones número 1 y la número 2. Ahora vamos a estudiar las interpretaciones número 3 y número 4 que existen sobre este capítulo número 6, sobre estos versículos del capítulo número 6 de Hebreos. Y la interpretación número 3 indica que la advertencia la advertencia que hace el autor aquí de Hebreos, va dirigida a una secta judía que es tan peligrosa que abrazarla conllevaría la pérdida de toda esperanza de salvación. Esa es la interpretación número 3. Y la interpretación número 4 trata de que el autor está hablando de personas en la congregación que han hecho profesión de fe, pero que se apartan o apostatan de la fe. Y que estas personas no son creyentes genuinos, es decir, que no han nacido de nuevo. Entonces, nosotros sabemos y hemos estado estudiando desde que comenzamos este estudio de la epístola a los Hebreos, sabemos que algunos de estos judíos que habían hecho profesión de fe al cristianismo
estaban considerando volverse al judaísmo y apartarse de la profesión de fe del cristianismo. Y esto es lo que el autor de Hebreos está exponiendo aquí en la carta de los Hebreos. Entonces esto nos ubica en la posición de que si nosotros podemos considerar como válida la interpretación número 4, entonces se cumple así también con la interpretación número 3. O sea que si es cierto la interpretación número 4, que esto es lo que vamos a estar viendo a través del estudio de hoy, de este capítulo, entonces también se cumple, se hace cierta la interpretación número 3. Se entiende que el autor de Hebreos en estos versículos no se está refiriendo a cristianos genuinos que han nacido de nuevo. Y esto lo hemos podido ver en las clases pasadas, ¿verdad? Donde hemos presentado abundante evidencia bíblica sobre la seguridad de la salvación, sobre la seguridad de nuestra salvación. Ahora, es como dice en 1 de Juan, el capítulo 5, el versículo 18, que dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Esto es muy importante. El que ha nacido de nuevo, el que ha nacido de Dios, no practica el pecado. Y mire cómo dice, pues aquel que fue engendrado por Dios, aquel es donde se refiere a Jesucristo, le guarda y el maligno no le toca. Así que el verdadero cristiano, la persona que ha nacido de nuevo, que ahora es una nueva criatura, no practica el pecado. Eso quiere decir, hermanos, que si usted y yo somos cristianos y decimos ser que somos cristianos, que somos salvos, que somos discípulos de Jesús, nosotros no podemos practicar el pecado. Porque todo, como dice aquí nuevamente en 1 de Juan, el versículo 18, el capítulo 5, dice que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Ahora bien, si Cristo, después de morir y derramar su sangre en la cruz del Calvario, y luego de haber resucitado, se encuentra ahora a la diestra del Padre como el gran sumo sacerdote que está intercediendo siempre al Dios Padre por cada uno de los creyentes que son salvos. Entonces estos creyentes que son salvos están seguros en las manos de Jesús. Hermanos, si usted y yo somos salvos, nos encontramos en las manos de Jesús y estamos seguros en las manos de Él. Entonces, tan pronto como algunos de sus salvos cometan algún pecado, Jesucristo, como nuestro intercesor, le dirá al Padre, yo di mi vida por ellos y derramé mi sangre para que todos sus pecados hayan sido perdonados. Yo pagué el precio y es entonces que el Padre reconoce ese sacrificio que selló nuestra salvación. Por eso es que Jesucristo está ahora sentado a la diestra del Padre. Él está intercediendo no por un año como acabamos de estudiar en las pasadas clases, sino que por siempre Él está intercediendo al Padre por cada uno de nosotros. Así que si nosotros fallamos en algún momento en nuestras vidas y venimos arrepentidos delante del Señor, el Señor Jesús está ahí intercediendo por cada uno de nosotros. Y esa es la seguridad de salvación en nuestras vidas. Es como dice en Romanos capítulo 8, el versículo número 1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y esto es algo muy importante que tenemos que entender, que no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Hermanos, no hay condenación para aquel que está en Cristo Jesús. Ahora, el que no está en Cristo Jesús, entonces hay condenación. Ahora bien, a pesar de que las características dadas de este grupo, a quien el autor les está hablando, puede dar la impresión a primera vista de que estas personas son creyentes genuinos. Pero esto no es así porque en la descripción que da el autor de Hebreos, él no utiliza ninguno de los términos o frases que definen la salvación o que definen a un creyente, a un verdadero creyente, a una persona que es verdaderamente salva. O sea, el autor no se refiere a estas personas en estos versículos que acabamos de leer del capítulo 6 de Hebreos. El autor no se refiere a ellos como la Biblia se refiere a los verdaderos cristianos. O sea, el autor no habla diciendo aquellos que han sido regenerados o que han nacido de nuevo. El autor no menciona aquellos que fueron justificados. Tampoco menciona aquellos que fueron elegidos.
no menciona a aquellos que fueron predestinados, o aquellos que fueron santificados, o aquellos que fueron glorificados, o aquellos que fueron salvos. O sea, estas son todas las expresiones y las frases que encontramos en las Escrituras, que se refiere a las personas que son salvas, a las personas que realmente son creyentes, que son cristianos y discípulos de Jesús. Es decir, que ninguno de los términos que definen la salvación en una persona son utilizados por el autor para describir a este grupo de personas que se mencionan en los versículos del 4 al 8. Ahora, por el contrario, el versículo número 9 claramente establece que esto de lo que se está hablando en estos versículos anteriores no se trata de la salvación. Y veamos ahora cómo lo dice el versículo 9, cómo el autor lo habla en el versículo 9, donde se refiere a los creyentes genuinos y que son salvos. Mire cómo dice: pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Si el autor estuviera queriendo decir que las personas mencionadas en estos versículos del 4 al 6 del capítulo 6 de Hebreos eran en verdad personas salvas, entonces es muy difícil entender por qué diría en este versículo número 9 que está convencido de cosas mejores para ellos, cosas que pertenecen a la salvación o que tiene la salvación. O sea, el autor les está diciendo que los que son verdaderamente cristianos y los que son verdaderamente salvos, hay cosas que son mejores que vienen en conjunto con la salvación. Estas cosas mejores y que tienen que ver con la salvación son diferentes a las características que el autor de Hebreos menciona en los versículos del 4 al 8 en este capítulo número 6 de Hebreos. El autor de Hebreos no presentó ni escribió una lista de estas frases que acabamos de mencionar para distinguir al verdadero cristiano. Y esto lo que demuestra es que las personas de quienes el autor está hablando en los versículos del 4 al 6 son personas que no eran verdaderamente salvas. Ahora bien, ¿por qué el autor habla de esta forma? Habla de esta manera en estos versículos que estamos estudiando en el día de hoy. Bueno, el autor lo hace para dejar ver que hay personas que dicen ser cristianos, pero que realmente no lo son. O sea, está ocurriendo que hay personas que dicen, mira, sí, yo confieso que Jesucristo es el Señor, pero realmente no son cristianos, realmente están pecando, realmente están haciendo lo que le dé la gana. Y entonces el autor de Hebreos está hablando de esta forma para dejar ver que hay este tipo de personas dentro de la congregación. Y pasemos ahora a mirar cómo se dirige entonces el autor a los que son cristianos genuinos. Y escuchen cómo dice el versículo número 10 del capítulo 6 de Hebreos. Dice: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. ¿Qué es exactamente lo que significa lo mejor? Además de la salvación que se menciona en el versículo número 9 de este capítulo número 6 de Hebreos, vemos que hay cosas que dan evidencia de la real salvación, o sea, que dan evidencias de que una persona es verdaderamente salvo. Y la primera evidencia es los frutos genuinos que se ven en la vida del cristiano, en la vida de la persona que es salva. Como lo menciona en el versículo 10, el autor les está diciendo al lector, a sus lectores: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. O sea que ahí se ve el fruto, o sea, es el fruto del cristiano. Número 2, ¿cuál es la otra evidencia que podemos ver de las personas que son realmente salvas? Bueno, la plena seguridad de esperanza, como el autor lo menciona en el versículo 11. Dice: pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Y número 3, la otra evidencia que se ve en una persona que realmente es salva es la fe que salva, del tipo que se exhibe, o sea, del tipo exhibidos
por los que heredan las promesas. O sea, mire cómo dice el autor en el versículo número 12, dice, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. O sea, aquella persona que es verdaderamente salva no es una persona perezosa en su vida espiritual, sino que es una persona que está constantemente trabajando para el reino de Cristo, trabajando en la misión del Señor Jesús, continuando, alcanzando las vidas a través de la predicación del Evangelio, como lo dijo Jesucristo, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Así que, hermanos, estas son las 3 evidencias que se muestran en una persona que es realmente salva. Vemos entonces en estos versículos del 4 al 6 del capítulo 6 de Hebreos que el escritor de Hebreos les está dando una fuerte advertencia a los que están dentro de la congregación que puedan estar en peligro de apartarse. Y por otro lado, también vemos en los versículos del 9 al 12 del capítulo 6 de Hebreos, en donde el autor les asegura tranquilidad a aquellos que son salvos. O sea, en los versículos del 4 al 6 les está hablando a estas personas que están en peligro de apartarse, que son apóstatas. Y entonces, pero en el versículo del 9 al 12, él les asegura entonces la tranquilidad a los que realmente son salvos, a los que son creyentes genuinos, es decir, a los que muestran frutos en sus vidas y muestran amor por otros creyentes, que muestran esperanza y fe genuina, una fe que continúa en el tiempo presente y que no está a punto de apartarse. Y así hace la diferencia entre el grupo que no son creyentes verdaderos y el grupo que son creyentes verdaderos. Entonces el autor aquí en este capítulo número 6 de Hebreos hace esa diferencia entre los dos tipos de grupos. Y el autor entonces está atacando al problema de la apostasía y está atacando a este grupo de personas que no son creyentes, que no son cristianos genuinos. Y hermano, hoy en día vemos esto dentro de las congregaciones. Vemos que hay personas que aparentan ser cristianas, pero que realmente no son salvos. Es por esta razón que Jesús dice, mira, en aquel momento cuando lleguen delante de mi presencia, va a haber personas que van a decir, pero Señor, si nosotros hicimos milagros, nosotros echamos fuera demonios, nosotros sanamos a los enfermos. ¿Y qué va a decir Jesús? Jesús les va a decir, apartaos de mí porque no los conozco. Hacedores de maldad. O sea, esto está ocurriendo hoy en día lamentablemente dentro de muchas congregaciones. Y el autor de Hebreos está haciendo una advertencia y les está dejando ver al grupo de personas que realmente no han nacido de nuevo, que realmente no han entregado su vida al Señor por completo, que no son verdaderos discípulos de Cristo. Hace una advertencia y les deja ver de que tienen que fijarse en Jesucristo, de que la única forma en que ellos pueden recibir salvación es a través de Jesús. Hermanos, y esa es la advertencia que el autor del libro de esta carta de los Hebreos está haciendo a cada uno de sus lectores. El autor lo que está diciendo es que si la persona dice ser que se convirtió, pero sigue pecando y sigue con su vida pasada pecaminosa, esa persona en primer lugar no es salva y realmente no ha nacido de nuevo, hermanos. Eso es lo que está diciendo el autor de Hebreos aquí. Si esta persona dice ser que es salva, si esta persona dice ser que es cristiana, si esta persona va a la iglesia y alza sus manos, pero realmente sigue con su vida pecaminosa, o sea, que realmente no hubo un cambio en su vida, esta persona no es salva y no ha nacido de nuevo y se va a perder en el fuego eterno. Es como dice en Hebreos, en el capítulo 6, los versículos del 7 al 8, podemos ver que dice, porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero mire cómo dice el versículo 8, pero la que produce espinos
y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Hermanos, no nos podemos dejar engañar. La persona que dice ser cristiano, pero tiene una vida de continuo pecado, en pecado y en pecado, esa persona no es salva y necesita venir a los pies de Cristo en arrepentimiento y fe para que pueda recibir el perdón y la salvación de Cristo. Hermanos, tenemos que entender que una persona que ha nacido de nuevo, una persona que nació de nuevo, es una nueva criatura. Es una criatura totalmente nueva. Y si la persona sigue en sus delitos y en sus pecados después de haber dicho o confesado de que se convirtió, si sigue en sus delitos y si sigue en sus pecados, esa persona no ha nacido de nuevo y está perdida totalmente y tiene que arrepentirse y venir a los pies de Cristo en arrepentimiento para que pueda recibir salvación y vida eterna, hermanos. Es como dice en 2 Corintios, el capítulo 5, el versículo número 17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Así que aquel que está en Cristo es una nueva criatura y las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Hermanos, tenemos que tener cuidado de estas personas o creencias que dicen que la persona que es salva puede hacer cualquier tipo de pecado. No, hermano, porque eso no es lo que la palabra dice. O sea, una persona que realmente confiesa ser discípulo de Cristo, confiesa ser que es salvo, confiesa ser de que realmente ha nacido de nuevo, esa persona no puede continuar en pecado, no puede continuar con su vida pecaminosa, sino que una persona que realmente ha nacido de nuevo es una persona en donde Cristo vive en esa persona. O sea, los únicos que pueden dar frutos, hermano, son los que están en Cristo. Y una persona que peca constantemente, deliberadamente, que no hay un remordimiento en su vida, en su corazón, esa persona no puede dar fruto porque no está en Cristo. Esto lo podemos ver en el capítulo 15 de Juan, donde nos menciona de que Jesús es la vid verdadera y que nosotros somos los pámpanos. Y aquel pámpano que no da fruto, que no echa fruto, será cortado y será echado en el fuego eterno. O sea, hermanos, esto es algo bien serio. Esta es la advertencia que el autor de Hebreo les está haciendo a sus lectores, tanto en aquel momento como en el día de hoy, hermanos. Los únicos que dan frutos son aquellos que están en Cristo. La persona que ha nacido de nuevo, hermanos, pasa a estar en un proceso de dejar de pecar y comienza un proceso de buscar la santidad. Eso es lo que ocurre en la persona que realmente es salva, la persona que realmente ha nacido de nuevo. Tan pronto ella nace de nuevo, ahora es una criatura nueva, ahora pasa a un proceso de dejar toda esa vida pecaminosa y empieza un proceso en la búsqueda de la santidad, hermano. Es como dice en Primera de Pedro, el capítulo 1, los versículos del 15 al 17, dice que hay que ser santos porque Dios es santo, hermano. Cuando nosotros venimos a los pies de Cristo y nos convertimos y somos una nueva criatura y nacemos de nuevo, ahora tenemos una responsabilidad de ser santos porque Dios es santo. Eso no quiere decir que yo ahora me convertí en el Señor, recibí la salvación y ahora yo puedo hacer lo que me dé la gana. No, porque eso no es lo que dicen las Escrituras. Las Escrituras dicen que tenemos que buscar la santidad porque Dios es santo. Mire cómo dice en Primera de Pedro, el capítulo 1, los versículos del 15 al 17, dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno,
conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. O sea, tenemos que ser santos porque Dios es santo. Y tenemos que andar en nuestra vida con temor a Dios todo el tiempo que estemos aquí en esta tierra. Todo el tiempo de nuestra vida tenemos que tener temor, andar en temor hacia Dios. Hermano, esto lo estuvimos viendo cuando estuvimos dando el estudio de la carta de Efesios, y también esto el pastor lo estuvo predicando el domingo pasado, de que nosotros tenemos que despojarnos del viejo hombre. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Tenemos que quitarnos de ese viejo hombre. Y en Efesios podemos ver de cómo uno se va despejando, ¿verdad?, del viejo hombre. Tenemos que seguir una vida de santidad. Si nosotros declaramos y confesamos de que somos cristianos, tiene que haber frutos en nuestra vida. Tenemos que dejar nuestra vida pecaminosa totalmente. Y tenemos que seguir en búsqueda de la santidad. Porque hay que ser santos, porque Dios es santo. Hermanos, cuando nosotros nacemos de nuevo, pasamos ahora a ser una criatura nueva. Entonces el Espíritu Santo empieza a morar en cada uno de nosotros. Y el Espíritu Santo entonces nos empieza ahora a dirigir en nuestro caminar. Vuelve también el Espíritu Santo, empieza a iluminar nuestra mente. También entonces el Espíritu Santo pasa a ayudarnos y nos ayuda a que busquemos la santidad día a día. Eso es lo que ocurre en la vida de un verdadero creyente, hermano. Si una persona que dice ser cristiana no refleja en su vida estos frutos del Espíritu Santo, entonces esa persona necesita venir corriendo a los pies de Cristo, arrepentirse para que pueda recibir salvación en su vida. Hermanos, esto es lo maravilloso de que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, nos guía a cada uno de nosotros. O sea, nosotros nos arrepentimos, nacemos de nuevo, el Espíritu Santo pasa a morar en cada uno de nosotros y el Espíritu Santo nos va a ayudar, nos guía, nos empuja a buscar la santidad de Dios. Es como dice en Romanos, el capítulo 8, el versículo 14, dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Hermanos, si nosotros somos hijos de Dios, el Espíritu Santo nos está guiando a cada uno de nosotros. Si nosotros no somos hijos de Dios, entonces el Espíritu Santo no nos guía, no nos puede guiar. Mire lo que en Romanos capítulo 8, los versículos del 26 al 27 dice: y de la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Hermano, esto es lo que ocurre en una persona que es salva, una persona que realmente es un verdadero cristiano, un verdadero discípulo de Cristo. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. El Espíritu Santo nos empuja. El Espíritu Santo ora. El Espíritu Santo intercede con gemidos indecibles para que nosotros estemos enfocados y encaminados en buscar la santidad, en ser santos, porque Dios es santo. Hermanos, el cristiano que peca deliberadamente no es un verdadero cristiano y no es una nueva criatura, porque sigue viviendo en su vida pasada y lamentablemente esa persona está perdida, está totalmente perdida y va a ir al infierno. Y es por tal razón, hermanos, por la cual nosotros debemos poner nuestros ojos en Jesús, por la cual nosotros debemos poner nuestra mirada fija en Jesús, para que nosotros podamos llegar a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Es como dice en Efesios el capítulo 4, el versículo 13, dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hermanos, por tal razón, pongamos nuestra mirada en Jesús, enfoquémonos en Él. Y hermanos, y sigamos buscando la santidad de Dios,
porque hay que ser santos, porque Dios es santo. Entonces, hermanos, podemos concluir ahora que el grupo al que se está refiriendo el autor de Hebreos en estos versículos del 4 al 6 del capítulo 6 de Hebreos no son creyentes genuinos, no son personas que hayan nacido de nuevo, sino que son personas que habían hecho profesión de fe, pero que no habían nacido de nuevo y estaban apostatando de la fe, o sea, se estaban apartando del cristianismo y se estaban yendo al judaísmo, que ese es el problema que el autor de Hebreos está atacando en esta carta hacia los hebreos. Así que, hermanos, la semana que viene vamos a continuar a terminar con este capítulo número 6, que es uno de los capítulos que son un poco difíciles de enseñar, pero es un capítulo maravilloso y es algo necesario que tenemos que enseñar este capítulo número 6 de Hebreos. Así que, hermano, la semana que viene vamos a culminar con el capítulo número 6 de Hebreos. Así que yo les invito a que venga, hermano. Traiga su Biblia, traiga su libreta, anote todos los versículos bíblicos y gocémonos juntos en armonía, ¿verdad? A través de este estudio y de la palabra del Señor. Así que oremos en esta mañana. Señor, te damos gracias por este día. Gracias por tu amor. Gracias por tu bendición. Señor, gracias por permitirnos estudiar tu palabra. Señor, yo te pido que nos ayudes, Señor, cada día a poder entender más tu palabra, Señor, a que podamos acercarnos cada día más a ti, Señor. Señor, yo te pido, Señor, que tú toques los corazones de aquellos que todavía no te han conocido, Señor. Toca, Señor, a esos familiares que tenemos que todavía no te han conocido, Señor. Toca sus corazones, que ellos vengan, Señor, en arrepentimiento y fe a tus pies, Señor, corriendo delante de ti, Señor, arrepentidos, Señor, aceptándote como su único Salvador, Señor. Señor, te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor, cada día a seguir buscando más de tu presencia. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que, hermanos, hasta aquí la lección de hoy. Que el Señor les bendiga. Nombre, sobre todo nombre, reinarás por siempre, siempre igual, exáltale. Cristo, sobre todo nombre, reinarás por siempre, siempre igual, exáltale. Nombre no hay más grande, nombre no hay más fuerte, nombre no hay, por siempre te exaltaré. Nombre no hay que sane, nombre no hay que salve, nombre no hay, precioso te exaltaré. Señor, en esta mañana, there is no other name above all names, Lord. Your name is great. Praise the name above all names, the one who reigns forever, still the same. Praise the name, Jesus, Jesus, name above all names, the one who reigns forever, still the same. Praise the name. There's no other name that's higher, no other name that's stronger, no other name. Forever I will praise the name. No other name that heals us, no other name that frees us, no other name so precious is the praise the name. Te exaltamos, Señor. Tu pueblo te alaba en esta mañana, Señor, porque tú eres grande y poderoso, Señor. Te exaltamos. Every nation, all creation, we proclaim your name. Yes,
name, His name. Jesus.